Como ya vimos, estuvimos hablando de los niveles y las formas de calificación. En general, nosotros siempre mostramos y vemos más los trabajos de nivel más y nivel, porque son los trabajos que más estimulan y ustedes mismos con la autoevaluación pueden hacer la traducción a sus propios trabajos. Pero en una encuesta que hicimos al final del cuatrimestre, donde hubo muchísimos muchos egresados y con muy buenas notas, es que nos dijeron que les hubiera venido bien en alguna parte del trayecto del cursado de la materia que explicáramos por qué algunos trabajos eran niveles menos, por más que siempre los escribimos y demás, pero que también lo usáramos en los videos y demás. Así que tomando esa solicitud de los estudiantes y aclarando que nadie que hoy tenga un nivel menos queda congelado, sino que es una oportunidad para poder enfocar la mirada, usar más el pensamiento crítico, determinar y elegir con más claridad y empezar a entender este proceso proyectual, tiene todas las posibilidades de transformar y demás. Tenemos muy poquitos bajos niveles, en general han sido por trabajos incompletos o fuera de consigna. Y después vamos a hablar de en el campus encontrarán un listado donde aclara cuáles son los niveles menos, los niveles y los niveles más. Pero hablando rápidamente, hay distintos profundidades de ese nivel menos. Hay muchos que están muy cerquita de ese nivel, pero justamente para no quedarse congelado en algún tipo de imágenes muy cerradas que tienen, es que tienen esa nota. Vamos a ir contando un poquito. Entonces, ¿cómo es la cosa? Algunos de los trabajos, como verán, y este nos sirve bien de ejemplo, han cumplido con la búsqueda, no hay duda que han buscado las imágenes y demás, pero es como que esas imágenes que encontraron hubieran sido más fuertes que la decisión de ese estudiante proyectista. Porque la potencia que tienen estas imágenes tan reconocibles, turísticas, o tan que nos llevan sí o sí a un lugar determinado y específico y muy conocido, le quita la oportunidad al estudiante de trazar, narrar un propio camino, una búsqueda propia de cómo sería esta ciudad Fílides, ciudad invisible. Entonces, en algunos casos, este tipo de trabajo, que hay varios, conviene que se corran un poco de estas imágenes tan reconocibles y conocidas y empiecen a indagar en otro tipo de información para la nueva etapa que viene y acomoden también esta situación. Hay otros trabajos con imágenes muy sugerentes y sensibles, pero muy terminadas en sí mismas, que dicen todo en una sola imagen, donde la lectura en su conjunto, la lectura subjetiva, la lectura temporal, tiene todas imágenes muy sueltas que casi es imposible empezar a relacionarlas, a ponerlas en contacto y a coserlas. Entonces, y menos entre lectura y lectura. Por lo tanto, les conviene ir más de nuevo hacia los textos, meterse en esas situaciones espaciales y empezar a pensarlo, sobre todo en la etapa 3, donde vamos a intervenir con el tiempo, ¿sí? Y hay otros trabajos, como por ejemplo, donde a veces casi ir a lo icónico o ir a la figura irónica y demás nos saca demasiado del clima del relato. Entonces son trabajos que tienen en alguna de sus líneas algunas imágenes posibles, que tal vez a partir de esa puedan empezar a hacer otra nueva costura y otra nueva situación, pero donde cada una cuesta muchísimo poder unirla, unificarla, o por coloratura, o por escalas, o por ángulos de visión con las otras. ¿Se entiende esto? Entonces hay que trabajar más desde ese lugar. Todos los trabajos tienen muchas posibilidades, todos se hicieron seriamente, simplemente es destacar que por ahí le faltó un poquito más de hacer propias esas imágenes, de elegir cuáles sí y cuáles no poner todas las que encontraban, de tener como más claro el sentido porque empezaban a ubicarlas en la grilla de esa lectura y demás, ¿sí? Así que a seguir trabajando y no se preocupen que hay mucho tiempo aún por delante. Hablaremos ahora de los niveles. Recordemos entonces que este ejercicio que se llama espacio-tiempo es donde nosotros vamos a ser como los narradores de un nuevo relato visual, espacio-temporal, de la mano de Italo Calvino y de esta nueva ciudad Fílides que terminaremos reinventando. Lo interesante de estos trabajos que están a nivel, donde en varias categorías tienen imágenes posibles, donde casi empiezan a
a empezar a coser. Se ve como que cada una de las lecturas, en esas imágenes, entre todas terminan acordando y conformando una misma mirada de proyectista. Hay alguien que está tomando decisiones, que tomó las decisiones hasta en cómo compuso esa lámina específica de lectura, y también cómo se cose con la próxima y con la que viene. Hay algo entonces ya en un primer ejercicio de coser las imágenes, de tener una coloratura, de que aparezcan ciertos colores en ciertos espacios, que tengan enfoques desde arriba, planeando un mapa, situaciones de cerca, situaciones de mayor luz, de mayor sombra. Empiezan a mostrarnos que se están tomando varias decisiones proyectuales. Y bien lo podemos ver en estos recortes de algunos trabajos de estudiantes, donde en estas tres primeras imágenes que vemos arriba casi podemos empezar a encontrar una cierta coloratura o costura entre las situaciones y las imágenes, ¿no? Y cuando nos acercamos se empieza a ver cómo de alguna manera hay algo del color, empieza a haber una idea de unidad interesante en quien está pensando esas situaciones y esas imágenes. Algo parecido empiezan a aparecer en estas, donde por la forma en que están ancladas las tiras, por la coloratura, no solo cada lectura en sí misma tiene un sentido y realmente puede referirme a un espacio, a un clima, a una atmósfera de Fílides y de Esmeraldina y de la ciudad invisible, perdón, porque antes era Esmeraldina, en el otro cuatrimestre. Empieza a ver esta situación donde la costura y esta unidad cromática de colores, no solo en cada lectura de los estudiantes está diciendo varias cosas, sino también en la totalidad de las imágenes. Eso es algo que estamos valorando en los niveles, que aparece de forma interesante, que tal vez por ahí tiene algunas situaciones más parejas o desparejas, algunas son como más icónicas, pero no tan cerradas en sí mismas como habíamos visto en algunos de las situaciones de los niveles menos. Y aunque algunas son como sugerentes, que no terminan cierto de tanta definición y demás, tienen que ver con ese anclaje en cómo va deviniendo la totalidad del trabajo y de las lecturas. O sea, es importante ver eso. Sin embargo, en algunos casos que trabajan con obras pictóricas, como muy terminadas en sí mismas, si bien hay una especie de continuidad y que ver con la coloratura, que sería este caso, hay que tener mucho cuidado de no volver a quedar preso icónico de imágenes cerradas en sí mismas, pero supera por la calidad de la búsqueda del material y demás a otras de nivel menos que estaban más cerradas en sí mismas, ¿no? Después estamos viendo situaciones de recorridos, empiezan a ver como algo en la coloratura, en el tiempo. Miren en esta situación intermedia de estos trabajos, en esto donde estoy mostrando la manito, de qué manera la costura parece irse fusionando y empezando a interactuar. Realmente el estudiante está tomando decisiones proyectuales marcadas, está atreviéndose a caminar por algunos, a tomar derivas, decisiones, a empezar a ver qué pasa, a probar formas diferentes de mostrar y de contar. Pero en todas esas formas diferentes de mostrar y de contar hay una sensación, un sentido, un hilván en esa primera línea, en cómo empieza a imaginarse la segunda, la tercera, que es algo que no ocurre en todos los trabajos. Estos serían entonces una selección muy rápida de los trabajos de nivel. Bueno, y ahora hablaremos de los niveles más. Los niveles más serían esos trabajos donde claramente han estado como leyendo, mirando, entendiendo, encontrando los puntos de contacto entre cada información que les hemos ido dando. Como si fuera, les diría, una lectura como profunda de las consignas, un entender hacia dónde el material integral que les vamos dando va apuntando. Es como, serían como ejercicios donde se ve que van como cosiendo todas las posibles lecturas, tomando todas las guías, las pequeños indicios que empiezan a percibirse de que este va a ser un ejercicio de espacio-tiempo y donde desde el inicio les estamos diciendo que vamos a trabajar con un relato nuevo, con un nuevo relato visual de esta ciudad Fílides. Entonces
se nota en estos ejercicios que les vamos a mostrar, la toma de decisiones proyectuales y la clara intención de que esas decisiones proyectuales sean vistas, sean claras, comunican ideas. Si vemos algunos de estas imágenes, ya las hemos estado empezando a postear en Instagram, y es justamente porque nos parece que es la manera de compartir y de que algunos vayan viendo algunas situaciones. Pero miremos en esta tan interesante, que es de una saga de varias láminas más de lectura, por supuesto, donde la estudiante empieza a encontrar una cosa casi de tiempo, de clima, donde esa ciudad que además elige nominarlo como esa parte de la ciudad que se destiñe, que ocurre con la luz y la sombra, casi hay una temporalidad, casi uno podría decir esto pasa primero, esto empieza a ocurrir a tal hora, esto continúa de tal manera, donde hace se mira desde lejos, pero de golpe mira como desde más cerca. Es muy interesante todas las decisiones que se leen en este proyecto, casi en esta lectura en sí misma, pero en realidad cuando uno mira las otras lecturas de este estudiante, empieza a ocurrir lo mismo. Hay otras situaciones que también vemos en estos otros trabajos, donde trabajan más desde las texturas, desde algunas otras situaciones, pero también empieza a haber casi una cosa de desplazarnos, de recorrernos, de buscar alguna técnica que tal vez después la siga mejorando y demás, de ver cómo esa ciudad se vuelve invisible, que es diferente a la otra, tal vez por ahora es como demasiado obvia, pero sin embargo esa búsqueda integral de comunicar lo que estoy pensando, de encontrar la forma proyectual de comunicar por donde estoy pensando. Después hay algunos que tienen de la lectura inicial muy interesante, que empiezan a coserse y donde hay líneas de trabajo posibles y lógicas. En casi todos estos ejemplos, fíjense que hay como una cosa donde ya sin haberlo solicitado, pero sí entendiendo que estaban armando un relato y que las películas que los mandamos a ver hablaban de situaciones espaciotemporales y que empezaba a ocurrir algo que tenía que ver con eso, estos estudiantes han empezado a demostrar ese uso de la paleta de colores para empezar a coser, hilvanar, armar este relato, esta narración nueva, donde casi podemos imaginar que tiene ya material donde podría ser un inicio, cómo podría ser un nudo, un desenlace, que es lo que sigue viniendo en el próximo ejercicio. Entonces, si bien algunos, tal vez al mirarlos rápidamente, les parezca que son imágenes parecidas a las que tenían otros compañeros con menos calificación, si las miran en detenimiento empieza a haber costuras, tal vez no en todas las líneas, pero sí en varias de esas líneas muy, muy interesantes, como algunos que se han arriesgado más a paletas plásticas y empiezan a trabajar y hilvanar con esa situación de coloratura y de plástico. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de no poner los trabajos completos, de elegir alguna de las lecturas más interesantes, así podíamos mostrar de más compañeros también. Aparecen algunas situaciones muy interesantes donde casi con paneos como rápidos y a cierta velocidad empieza a contarse todo lo que va ocurriendo en Filides y en esa situación. Y ahí, desde la coloratura, como verán, situaciones sumamente valiosas e interesantes. Todo esto lo van a seguir viendo y lo podrán ver en detenimiento en la selección que les hicimos y en la enchinchada general. No dejen de verlo porque a todos les va a sumar mucho y mucha suerte en la largada de la próxima actividad 3, etapa 3 de actividad.